Hola, este nuevo libro, Psicología Organizacional Siglo XXI, Ampliar la mirada, organizar las ideas, es un libro nuevo donde escribo sobre temas clásicos: pensamiento sistémico, comunicación interpersonal, liderazgo, comunicación organizacional, gestión de conflictos, cambio. Son temas clásicos con una mirada absolutamente actual. Es un libro de textos totalmente inéditos, no fueron publicados antes ni nada. Incluye temas conceptuales, ejercicios, ejemplos, trabajos prácticos, humor. Es una lectura amena. Lo recomiendo para todos aquellos que sean dueños, CEOs, gerentes, jefes de equipo, ¿no? Para todos aquellos que necesiten gestionar personas y necesitan herramientas para poder hacerlo. Espero disfruten de la lectura como yo disfruté de escribirlo. Sin dudas, para mí lo más importante en las organizaciones son las personas. Las personas componen las organizaciones y las dirigen. Un muy buen negocio dirigido por un equipo que no tiene talento probablemente no performe bien, y una compañía que necesita torcer su suerte con un adecuado equipo de trabajo probablemente le vaya bien. Hace poco nosotros presentamos nuestro plan de 5 años que lleva a duplicar nuestro volumen de negocios, y me preguntaron cuál era el mayor desafío que yo tenía para lograr ese plan, y mi respuesta sin dudar fue obtener los mejores talentos para llevar a cabo la consecución del plan. Por eso creo que a los talentos hay que saber seleccionarlos, hay que desarrollarlos y capacitarlos, y sobre todo cuidarlos. Por eso creo que es esencial para toda organización exitosa que tenga los mejores talentos disponibles. Una empresa necesita un cambio cultural cuando no puede seguir las tendencias del mercado, cuando ve que no puede conseguir sus objetivos, cuando ve que la competencia empieza a hacer mejor las cosas que uno mismo. Sin embargo, yo creo que la cultura de la empresa tiene que ser la innovación, la reinvención, la resiliencia. Una compañía que sabe cultivar estos 3 atributos, sin ninguna duda, va a llevar adelante cualquier plan que se le ponga enfrente en el camino. Estas 3 aptitudes son esenciales y tienen que estar en el ADN cultural de cada una de las empresas. Es imprescindible en el mundo cambiante que hoy vemos, donde siempre aparecen cosas nuevas, nuevos desafíos, nueva problemática. Las empresas sepan cultivar la resiliencia, la reinvención y la innovación, cosas que tienen que tener en ese ADN para que puedan satisfactoriamente cumplir con sus objetivos. El libro, muy ameno por cierto, nos da varias recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para cuidar a los talentos y crear un muy buen ambiente de trabajo en las organizaciones. La utilización de los ejemplos y el humor es esencial, a mí me gusta mucho, por eso lo recomiendo. Y creo que estas recomendaciones o consejos son importantes para todos los líderes de la organización. Por eso recomiendo este libro no solamente para el CEO, sino también para los líderes de los equipos, porque da muchos consejos de cómo llevar adelante y cómo desarrollar esos talentos y esos ambientes de trabajo tan necesarios para que las compañías puedan desarrollar efectivamente los negocios y cumplir con sus objetivos. Hola, ¿qué tal? Soy Melina Masnata, y en relación a la pregunta de cuáles son los desafíos y oportunidades de integrar la tecnología con el factor humano en las empresas, creo que siempre, y lo traigo todo el tiempo como ejemplo, la tecnología es un espejo aumentado, nos muestra lo que está bien y lo que está mal de una manera muy elevada, muy exacerbada y exponencial.
Y en ese sentido, si tenemos algunos desafíos en las resistencias a los cambios, si hay desafíos en relación al tipo de cultura en el que estamos trabajando, eso se va a ver claramente con las tensiones que genera una tecnología y su inclusión genuina. Cuando trae el concepto de inclusión genuina es no vamos por las modas, vamos por las transformaciones y en donde podemos hacer equilibrios en donde nos podamos potenciar. Y ahí, pensando un poco en esas oportunidades, creo que una de las oportunidades más interesantes tiene que ver con el análisis de datos, la frase data driven o este concepto en realidad que habla de la posibilidad o la capacidad de traer información de una manera transparente, sistemática, es una de las que trae como potencia la tecnología, pero de nuevo va a interactuar o dialogar con el factor humano. Y uno de los puntos más desafiantes en ese sentido tiene que ver con la privacidad, el componente ético. Hay ahora algunos desarrollos de inteligencia artificial para lo que es la gestión del talento, en donde muchas personas prefieren un feedback por parte de una inteligencia artificial que emula una conversación humana, no es que me da cuenta que no lo es. Y en ese camino lo interesante es justamente cómo esta información sensible o esta modelización del conocimiento, de la información o de las emociones están o no a la deriva de este factor. Entonces, creo que en ese punto otro potencial y desafío a la vez tiene que ver con la integración de los sistemas. Muchas veces nos pasa en las compañías o las organizaciones donde estamos viendo donde hay discrepancias o la trazabilidad de la vida y el desarrollo y el potencial de esa persona. Los sistemas en general traen muchos de estos desafíos. Y dentro de todo eso va a venir un punto importante que tiene que ver con la capacidad de predicción de ciertos desafíos, lo que tiene que ver también con los datos, los análisis. Para eso siempre hay un punto donde la tecnología nos trae muchísimo potencial. Pero nuevamente ese potencial tiene el desafío de que necesita al humano en el loop, ¿no? Hay un concepto hoy que viene, por supuesto, la inteligencia artificial no es nada nuevo, pero que remonta de las bases de la inteligencia artificial y que tiene que ver con Human in the Loop, donde está la persona en el circuito y en la toma de decisiones, y justamente para eso es que tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces en las organizaciones esto nos cuesta evidenciar dónde están los desafíos, evidenciar cuál es nuestra cultura y nuestro potencial de crecimiento y evidenciar también dónde creemos que podemos tomar desafíos. Para todo esto, creo que uno de los factores más desafiantes es la primer tecnología, que es la tecnología conversacional, que en muchos casos y en desafíos como el liderazgo no los tenemos muy presentes. Entonces creo que esto atraviesa siempre este doble juego de el potencial y la oportunidad. A la hora de pensar la importancia de la diversidad en las organizaciones y cómo la diversidad contribuye a generar un valor agregado, me parece clave que la organización primero identifique qué entiende por diversidad. Diversidad es un término que en general es dinámico, que precisa de consensos y que una vez que lo terminamos de definir suceden con cuestiones, por lo tanto es contextual, que además nos trae otros desafíos. Por lo tanto, tener claridad sobre qué implica hablar de diversidad es súper valioso y clave a la hora de proyectar y pensar cuál es esa importancia. Entonces, hoy por hoy no solo está la diversidad que muchas veces conectábamos con la diversidad de género, sino también tenemos la diversidad demográfica. Las tecnologías nos trajo también ese desafío, la diversidad de experiencias. Las personas tenemos experiencias diferentes y esto nos trae además algunas salvedades, que no es hablar de generaciones, sino que es hablar de experiencias, y también la diversidad cognitiva, ¿no? Y entonces ahí tenemos una primera capa o definiciones que podríamos hacer, pero que también cada vez que, de nuevo, las definimos, reducimos y nos vamos a un ámbito. Que lo importante es poder además
en esos acuerdos y consensos generar una trazabilidad, generar compromisos y hacer una revisión y una evaluación continua y constante con todos los grupos de personas. Esto hoy por hoy va a ser un diferencial porque la tecnología necesita de esta mirada diversa. Hay un concepto que uso y me parece muy útil y que creo que tiene mucha relevancia en estos tiempos, que es el término de la tecnodiversidad, y que justamente nos trae esta oportunidad de que la tecnología nos permite potenciar nuevas formas de entender la información. Por ejemplo, si sos una persona que interpretás mejor los datos a través de videos, o si sos una persona que preferís escuchar un podcast, bueno, todo eso es lo que nos amplía y nos permite la tecnología. Pero tensiona con que la tecnología además tiende a homogeneizar. Entonces, ¿cómo hacemos para generar puentes híbridos y donde de nuevo sea la persona la que defina esta experiencia, esta interacción humana por sobre la interacción digital o la interacción, si se quiere, artificial? Entonces, estamos en un momento que las definiciones, y vuelvo a la tecnología de la conversación, como primera tecnología es la más importante para poder potenciar el desarrollo de producto, el desarrollo de todo aquello que haga una compañía que tenga el deseo de impactar en la vida de las personas. Y esto hoy ya sabemos que no importa si es for profit o non-profit, en cualquiera de estos dos caminos es necesario y muy valioso. Bueno, con respecto a qué implica el libro, la realidad es que lo estuve leyendo y creo que ya lo tengo marcado. El libro tiene muchas aristas y creo que una de las más valiosas es que trae casos prácticos, casos legibles, casos donde podemos entender una pregunta, podemos entender un concepto, pero verlo, identificarlo en esa realidad. Muchos de los desafíos que tenemos en el mundo del management o en el mundo del liderazgo justamente es esta teoría que a veces nos aleja de la práctica, ¿no? Hay muchas frases que dicen, bueno, nos preparamos para tener una conversación en relación a la diversidad, equidad e inclusión, pero después aparece ese talento y la conversación tiene que ir para un lado, ¿no? Y el devenir nos lleva a la acción, al proceso y a la poca capacidad de reflexión. Creo que además Eduardo no solo pudo potenciar mucha de su experiencia, sino también trae una capacidad de traducción de mundos y traducción de esto que hablamos de la diversidad. No todas las personas pensamos o entendemos las cosas de igual manera. Sin embargo, me gusta que lo que trae el libro es un Google Translate donde hay acuerdos, hay formas de pensar, hay formas de mirar la realidad, que vuelve a poner en un lugar muy prioritario todo lo que tiene que ver también con esto que hablábamos de la psicología organizacional, del management, que los últimos tiempos se especificó tanto que se fue del campo de la necesidad o del impacto. Entonces, poder tener un libro que acerca una mirada que hace este pivote entre la realidad, entre lo conceptual y entre lo propositivo, qué podemos hacer y qué podés hacer vos para cambiar y transformar esto, se convierte en algo urgente y que le da mucho valor a un campo del conocimiento muy necesario. Así que gracias, Eduardo, por haberlo creado y por esa valentía en estos tiempos sintéticos. Para mí es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones centrarse en las personas, porque más allá de cumplir con nuestra responsabilidad social y mejorar el clima laboral de nuestra organización, tenemos que entender que hoy más que nunca las personas quieren ser administradas y no dirigidas. Y cuando las administramos de la manera adecuada, logramos mejorar la productividad, mejoramos la innovación, podemos atender los requisitos de un entorno cambiante y, por sobre todas las cosas, solidificar el ADN de nuestra compañía. Los beneficios de tener una visión global de nuestra empresa son muchos. Entre ellos, nos permite optimizar los recursos, saber cuáles son nuestras ventajas competitivas y, por sobre todas las cosas, entender
cómo podemos llegar a nuevos mercados, cómo podemos innovar, cómo ejercemos el proceso de mejora continua dentro de nuestra organización y por sobre todas las cosas, teniendo una visión global, uno puede decidir correctamente en el estadio primero de cualquier proyecto, que son las decisiones que deben ser muy tenidas en cuenta, ya que si son erradas, son las que más cuestan arreglar después en el final de un proyecto. Este libro es excelente para la gestión empresarial y lo recomiendo porque en un entorno tan volátil y cambiante como en el que vivimos nos da herramientas indispensables para manejar la comunicación interpersonal adentro de la organización, para cómo adaptarnos al cambio, cómo gestionar conflictos, cómo dialogar y también cómo asumir el liderazgo tan necesitado para un proyecto que sea sustentable en el largo plazo. Bueno, les agradezco a Enrique Fraiban, Daniel Herrero, Melina Masnata, su participación, su generosa participación, su buena predisposición y fundamentalmente lo que dijeron. Realmente más allá de que se hayan referido al libro, la verdad que todos los conceptos que ellos han vertido son sumamente interesantes y para tener muy en cuenta. Así que les agradezco a todos ellos el haberme acompañado en la presentación del libro.